Yo antes de darle la palabra al profesor Peter Wynn, primero quiero resaltar, digamos, y destacar el agradecimiento, darle las gracias a él por haber aceptado esta invitación. Es un momento importante para nosotros como Departamento de Historia y el área de posgrado, que nos parece que es una instancia de encuentro y de debate y discusión que siempre es bueno poder abrir. Para quienes no conozcan al profesor Peter Wynn, yo traje aquí, voy a leer, digamos, un poco su currículum, porque no todos lo conocen, ¿no? O conocen su producción. De hecho, eso fue parte del intercambio que yo tuve con algunos compañeros del programa a través de los correos electrónicos. Hola. Peter Wynn es profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tufts, Boston, y ha enseñado en las universidades de Princeton y Yale. Ha publicado libros que por muchos de ustedes son bastante conocidos, como Tejedores de la Revolución, que fue editado en el año 86 y publicado en español en el año 2004, fruto de una investigación realizada en Chile, Perú y Bolivia entre los años 72 y 74. Y otro texto muy relacionado con Chile es Victims of the Chilean Miracle, Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, producto de una estadía donde estuve invitado por el Instituto de Estudios Avanzados de nuestra universidad, del IDEA. Además, ha publicado este libro que se llama La Revolución Chilena, que es una síntesis, ¿no?, sobre el periodo de la Unidad Popular. También editado por LOM hace unos pocos años atrás. Pero aparte de esta producción ligada a Chile, él es autor de Inglaterra y la Tierra Púrpura en el siglo XIX, 2 tomos, A la búsqueda del Imperio Económico, 1806-1880, y Boom, Quiebra e Imperio Económico, 1880-1903, editado en Montevideo el año 2010. Entre otros, muchísimas menciones que no vamos a decir todo, ¿no? Pero él ha sido director académico de la serie televisiva de PBS Américas y autor de un libro que lo acompañó, llamado Américas, The Changing Face of Latin American of the Caribbean, con distintos años de edición. También ha escrito para diarios tan prestigiosos como el New York Times, el Washington Post y The Nation. Y ha sido el senior editor de la revista International Labor and Working Class History. Entonces, para que quienes no lo conocían, poder darle algunos antecedentes. Así que sin más, general, dejo la idea al profesor Peter Wynn. Bueno, gracias Ronaldo y gracias a ustedes de venir en un día no tan apropiado para salir de la casa. La verdad es que yo he trabajado varios temas, historia desde abajo, la industria textil, revolución y contrarrevolución, dictadura y democracia, historia y memoria, este es el tema que mis libros más recientes, y socialismo y neoliberalismo. Y lo que voy a hacer hoy día comparte algo de todos esos temas. Pero también me han pedido mi último trabajo, y ese es un trabajo que acabo de terminar la semana pasada, entonces está muy al día. Pero yo quisiera señalar que es un trabajo con mi coautora, Ángela Vergara, que no podía estar acá porque está en California. Entonces, los empresarios hacen lo que quieren. Es una cita de una encuesta hecha al final de la dictadura por Sur y otras instituciones. Y es que esa fue la conclusión que ellos sacaron de esa encuesta en términos de la experiencia de los trabajadores bajo la dictadura de Pinochet. El golpe militar del 11 de septiembre de 73, yo tengo que explicar una cosa más, que este trabajo es un capítulo de un libro sobre los cómplices civiles de la dictadura. Es un proyecto que se van a publicar acá, ¿no? Y que involucra varios otros historiadores, incluso su premio nacional y mi exalumno
Julio Pinto. Bueno, entrando en la materia, voy a empezar volviendo por atrás. El golpe militar del 11 de septiembre de 73 marca un antes y un después en la vida de los trabajadores y el movimiento sindical de Chile. Entre 64 y 73 se expandieron considerablemente los derechos de los trabajadores, incluyendo conquistas importantes como la ley de sindicalización agrícola. Durante el gobierno de Salvador Allende, los trabajadores alcanzaron una cuota de poder como nunca antes en la historia de Chile. A nivel local, obreros y empleados participaron en los comités de producción y en los consejos de administración de las empresas de la área de propiedad social, APS, y crearon comités de vigilancia en el sector privado para fiscalizar que los empresarios no sabotearan la producción. A nivel nacional, la Central Única de Trabajadores, la CUT, que representaba cerca del 65% de las organizaciones sindicales en los años 70, adquirió personalidad jurídica y fortaleció la participación de los sindicatos en la vida nacional. La legitimidad del movimiento sindical también se refleja en un aumento de la tasa de sindicalización de 24% en el año 70 a 35% en el año 73, la tasa más alta en la historia chilena. Estos avances cuestionaban las bases del poder económico y social de la élite civil e incluso en el caso de la APS y la propiedad privada. En respuesta, después del golpe, la Junta Militar y los empresarios usarían todos los medios posibles para reprimir, desmantelar y despolitizar el movimiento sindical. Este capítulo examina la historia de los trabajadores y los sindicatos durante la dictadura militar. Esta historia muestra la íntima relación que existió entre represión política, deestructuración legal del movimiento sindical y imposición de un nuevo modelo económico de exclusión. Entre 73 y 75, una serie de bandos y decretos leyes desmantelaron los derechos laborales más básicos, permitiendo a los empresarios ejercer un férreo control en los centros de trabajo. La represión, la violación de los derechos humanos y el miedo al despido disuadieron la actividad sindical en esos años, la cual queda restringida a sus aspectos más mínimos. Años más tarde, Sergio de Castro, el superministro de Hacienda entre 77 y 81, resumiría burdamente la relación entre aumento de la producción, disciplina laboral y represión. Textualmente, con la metralleta en la raja, todo el mundo trabaja. A mediados de la década de 70, el modelo económico del régimen y sus aliados se va delineando con mayor claridad. En materia sindical, esto se demuestra con la implementación del plan laboral. Si la crisis económica de comienzos de la década de 80 y la falta de derechos políticos motivaron una masiva respuesta social que llegó incluso a cuestionar las bases del poder de la dictadura, el modelo neoliberal tenía raíces más profundas. Las experiencias vividas durante el golpe de Estado y los días posteriores fueron heterogéneas, reflejo de la diversidad de trayectorias políticas y locales. Pero la mayor parte de los trabajadores presintió de alguna manera que el golpe ponía fin a una forma de relacionarse con el trabajo, con los compañeros, con el sindicato y con la política. La CUT había solicitado a los trabajadores que en caso de golpe ocuparan sus puestos de trabajo. A diferencia del intento de golpe de junio de 73, en septiembre muchos no lograron desplazarse por una ciudad que era rápidamente ocupada por los militares. En el caso de la empresa textil Exirua, por ejemplo, ubicado frente a un regimiento militar, la Asamblea de Trabajadores envió a todos de vuelta a su hogar para prevenir una represión mayor. En la fábrica Sumar, en cambio, los trabajadores junto a los residentes de la población de Legua y el aparato militar del Partido Socialista resistieron la embestida militar con algún éxito inicial, mientras que un grupo de mineros en El Salvador se atrincharon con algunos explosivos al interior de la mina. Pero a pesar de estos intentos, muchos de ellos simbólicos, al fin del día,
la junta militar anunciaba el control total del país y imponía el estado de sitio. En materia laboral, uno de los primeros objetivos de la Junta de Gobierno fue controlar los centros de producción, sobre todo aquellas empresas que habían sido ocupadas y intervenidas durante el gobierno de la Unión Popular. A través de bandos se autorizaron despidos por razones políticas, se estableció una férrea disciplina laboral y se suspendieron indefinidamente los derechos sindicales más fundamentales, incluido la negociación colectiva, el derecho a huelga y la convocatoria a elecciones sindicales. Estos bandos y normas erosionaron sustancialmente los derechos históricos de los trabajadores, modificando en la práctica el Código de Trabajo de 31. Los militares ocuparon todas las empresas que eran parte de APS, interrogando y amenazando a los trabajadores para que colaboren. Alrededor de un 10% de los trabajadores de la APS fueron despedidos por razones políticas antes que las empresas fueran reprivatizadas. Los bandos y decretos leyes ampliaron las causales de despido, facilitando además las exoneraciones de dirigentes sindicales, obreros, empleados y profesionales militantes de izquierda, muchos de los cuales no volvieron a encontrar trabajo estable. La represión física, las amenazas y amedrentamiento constante de los que fueron víctimas, los dirigentes sindicales, tanto de parte de agentes del Estado como de los empresarios, contribuyeron a crear un ambiente de temor y desaliento entre los trabajadores. En una situación de crisis económica y sin derechos laborales o civiles, las condiciones de trabajo se deterioraron rápidamente y los salarios reales cayeron brutalmente. Muchos sobrevivieron con una dieta de pan, té y cebolla, como escucharía más tarde en las calles, textualmente, a puro pan, a puro té, así nos tiene Pinochet. Uno de los puntos más complejos fue la atomización del movimiento sindical, la pérdida de los canales de comunicación entre los dirigentes nacionales y la base, y la destrucción de las redes políticas que habían históricamente apoyado las demandas locales. Esgrimiendo que los sindicatos y las confederaciones se habían convertido en instrumentos de los partidos políticos de izquierda y del gobierno de la Unión Popular, la Junta de Gobierno se comprometía a textualmente reestablecer el verdadero concepto sindical. Especialmente tenaz fue la persecución, disolución legal y confiscación de los bienes de la CUT, la cual era identificada como textualmente una demostración palpable de esta desnaturalización política revolucionaria en materia sindical. Aunque no todas las federaciones sindicales fueron disueltas o perdieron su personalidad jurídica, todas fueron intervenidas y sus actividades y recursos fueron fuertemente limitadas. Para un movimiento sindical que había dependido tradicionalmente de sus vínculos con los partidos políticos, parlamentarios y alcaldes, así como la mediación del Estado en las relaciones laborales, las nuevas normas alteraron las relaciones de poder al interior de los centros de trabajo, sobre todo en la mediana y pequeña industria. La suspensión de los derechos sindicales facilitó la desmovilización de incluso los sectores más organizados de la clase obrera. Entre 73 y 75, la actividad sindical fue reducida al mínimo y aunque las cifras de sindicalización no señalan un retroceso, un gran porcentaje de sindicatos permanecían inactivos o solo mantenían el mínimo de actividad requerido por la ley. Quienes tuvieron la osadía de convocar a una huelga o reunirse sin autorización fueron despedidos, acusados de sabotaje y muchas veces procesados por los consejos de guerra y tribunales militares. Este fue el caso de los 14 activistas de la obra del nuevo Metro de Santiago, quienes organizaron una huelga de casi 200 obreros en noviembre de 73. A pesar del miedo y represión, algunos sindicatos continuaron funcionando, ajustándose a las normas impuestas por el régimen. Ahí de Moreno Valenzuela,
dirigente de las trabajadoras de casa particular, recuerda que textualmente, a pesar de las limitaciones que había, igual las seguimos haciendo las reuniones, para lo cual debíamos solicitar permiso en la Intendencia de Santiago todos los meses, señalando las cosas que trataríamos. Incluso algunos trabajadores acudían, aunque con pocos resultados, a la inspección de trabajo. Un ex obrero electricista de Pizarreño recuerda que luego de su detención en el Estadio Nacional fue forzada a renunciar voluntariamente a su trabajo. Juntos a otros compañeros despedidos, seguimos peleándola en la inspección de trabajo, pero todo fue inútil. Desde 75, la represión del movimiento sindical se entrecruzó con mayor claridad con las reformas económicas neoliberales propiciadas por amplios sectores del mundo empresarial. El plan de recuperación económica, mejor conocido como las políticas de shock, ideado por los Chicago Boys, liberalizó la actividad económica y redujo drásticamente el gasto público. Las políticas de shock y la falta de derechos civiles y sindicales agudizaron las condiciones de explotación laboral, pobreza, vulnerabilidad y desigualdad económica. La situación se volvió intolerable, incluso para aquellos sectores que habían intentado mantener un diálogo con la dictadura. En diciembre de 75, líderes sindicales centristas como Manuel Bustos, Tucabel Jiménez y Eduardo Ríos formaron el Grupo de los 10. En los siguientes meses, a través de declaraciones y cartas abiertas, exigieron una restauración de los derechos de los trabajadores. En los años siguientes, los trabajadores, dirigentes nacionales y sindicatos articularon un discurso cada vez más crítico y denunciaron no solo el complejo entramado jurídico-institucional que restringía la actividad sindical y política, sino también la difícil situación económica que aquejaba a los trabajadores y sus familias. A fines de la década del 70, los empresarios celebraban el fin de la crisis, anunciando eufóricamente un milagro económico que daría a cada chileno un auto y un mañana mejor. En este ambiente, la dictadura reescribió entre 79 y 81 las reglas que regían el mercado de trabajo y las relaciones laborales, reemplazando el Código Laboral de 31 con un nuevo rayado de cancha que favorecía el capital privado por sobre los trabajadores y sus organizaciones sindicales. El momento del plan laboral no fue accidental y reflejaba la convergencia de múltiples factores. En primer lugar, los empresarios y los Chicago Boys temían que las reformas que sustentaban su milagro económico habían sido dictadas por un régimen de fuerza, que carecían de legitimidad y podían ser rápidamente revertidos bajo un gobierno democrático. Por ello era fundamental llevar a cabo un proceso de institucionalización a través de una nueva constitución política, en 80, y las llamadas 7 modernizaciones estructurales que incluían la reforma del sistema de pensiones, la salud, la educación, la administración del Estado, la agricultura y el plan laboral. Las reformas confirmaban el proceso de transformación económica y de privatización iniciado en 73, que buscaban consolidar el mercado como único árbitro de la economía y la sociedad y mercantilizar los derechos sociales. Había también una razón más inmediata y urgente que llevó a reformar el Código de Trabajo en 79. La creciente presión internacional amenazaba en convertirse en una verdadera pesadilla para el régimen y sus sectores empresariales. Si en los primeros años de la dictadura Pinochet compartía su anticomunismo con Henry Kissinger y los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, en el año 79 el gobierno de Jimmy Carter representaría un giro en la política exterior norteamericana y una mayor presión sobre la junta militar, especialmente en el tema de las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, al no existir una amenaza de izquierda creíble, y con la mayor parte de los dirigentes sindicales centristas chilenos ya en la oposición, la AFL-CIO, la mayor organización sindical norteamericana, se volvió cada vez más impaciente frente a la supresión de los derechos sindicales y
laborales en Chile. En el año 78, una delegación de la AFL-CIO visitó Chile y advirtió a Pinochet que arriesgaba sanciones internacionales si los derechos laborales no eran restaurados. La respuesta de Pinochet fue la disolución y confiscación de los bienes de 7 federaciones que representaban a 400 sindicatos y más que 100,000 trabajadores. Y la convocación a elecciones sindicales con solo 4 días de aviso, en octubre de 78. La prepotencia de Pinochet enfureció al AFL-CIO a tal punto que esta amenazó con llamar a un boicot internacional contra las exportaciones e importaciones chilenas, un escenario de pesadilla para los empresarios y los Chicago Boys. En esta coyuntura, el 26 de diciembre del año 78, la Junta nombró a José Piñera, ingeniero educado en Harvard y hermano del futuro presidente, como ministro del Trabajo. Su misión sería impedir el boicot internacional y diseñar e implementar la reforma neoliberal del Código de Trabajo. A diferencia del Código del año 31, el plan laboral no era un código unificado, sino más bien una serie de leyes dictadas por la Junta entre 78 y 81, que en su conjunto representaban el retroceso de los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo del siglo XX y adaptaban las condiciones de trabajo a las exigencias de una economía neoliberal. El plan laboral transformó los 2 pilares básicos de las relaciones de trabajo. Primero, el contrato individual de trabajo. Segundo, la organización sindical. Vamos por partes. Un decreto flexibilizó el contrato individual de trabajo a favor de la gerencia y en desmedro de la seguridad laboral, haciendo más fácil, rápido y barato el despido de trabajadores, con o sin causa, y su traslado de un puesto de trabajo a otro. Otros decretos leyes debilitaron los sindicatos al autorizar el paralelismo sindical y la afiliación voluntaria y al inventar 4 categorías de sindicatos: empresa, interempresa, trabajadores independientes y trabajadores de la construcción. La negociación colectiva, base de todo movimiento sindical, se restringió a los sindicatos de empresa y se prohibieron los contratos por sector y acuerdos que interfirieron con el poder de la gerencia a dirigir su empresa. Asimismo, la reforma laboral hizo prácticamente imposible la convocatoria y éxito de una huelga. Solo los sindicatos de empresa podían convocar a una huelga legal, pero esta podía ser proscrita si, a la opinión del gobierno, amenazaba la seguridad nacional. Se establecieron obstáculos insólitos. La empresa podría contratar rompehuelgas durante el conflicto y a partir del primer mes de huelga pactar contratos individuales con aquellos trabajadores que quisieran bajarse. Pasando los 59 días de huelga, se consideraba que los trabajadores habían renunciado y podían ser despedidos sin pago de la indemnización de un mes por año de servicio, la que en todo caso fue limitada a un tope de 5 meses, incluso por despido sin causa. La reforma, además, a los juzgados del trabajo, eliminó una instancia que había tradicionalmente ofrecido una suerte de contrapeso al poder empresarial. La reducción de personal y los bajos salarios de los inspectores de trabajo debilitaron el otro contrapeso tradicional del Estado. En su conjunto, el plan laboral inclinaba la balanza de las relaciones laborales fuertemente a favor de los gerentes, dejando a los trabajadores y sus sindicatos en una situación de vulnerabilidad frente al mercado y frente a las decisiones arbitrarias de los empresarios. Arturo Martínez, antiguo militante socialista y futuro presidente de la CUT, concluía que el plan laboral era, textualmente, hecho por un empresario para los empresarios. Aunque el plan laboral fue concebido a puertas cerradas, como denunciaban los dirigentes, y contra los trabajadores y el movimiento sindical, también abrió espacios para los sindicatos. Reanudó la actividad sindical y permitió la recomposición de las antiguas redes sindicales. Si la convocación a elecciones sindicales en octubre de 78 tomó por sorpresa a los trabajadores y sus sindicatos,
El proceso electoral permitió la renovación de las directivas por primera vez desde 73 y la emergencia de líderes de base opuestos al régimen, muchos de los cuales jugarían un rol protagónico en la lucha para el retorno a la democracia y la reunificación del movimiento sindical en los años 80. Los sindicatos de empresa también comenzaron a participar en procesos de negociación colectiva y convocaron incluso huelgas legales. Durante los 2 primeros años de negociación colectiva, 79 y 80, se realizaron un total de 102 huelgas legales en todo el país, incluido el caso emblemático de Textil Panal que yo voy a hablar. Sin embargo, los resultados no fueron necesariamente favorables a los trabajadores. Como recuerda un dirigente textualmente, enfrentamos la negociación con leyes nuevas y el fantasma de la cesantía, y con una asamblea temerosa. En forma paralela, continuaron las prácticas de resistencia laboral, cuchireos, trabajamiento, etc., que se habían iniciado en el año 77, sobre todo en aquellos sectores que no tienen derecho a la negociación colectiva. A nivel nacional, los dirigentes persistieron en la búsqueda de espacios de convergencia y reunificación, así como en su posición crítica frente al régimen, que se expresó en declaraciones públicas y a partir del año 83 en la convocatoria a las jornadas de protesta nacional. A fines del año 80, una huelga en Textil Panal, de propiedad de la familia Galmes, dueños también de la multitienda Almacenes París, puso a prueba el plan laboral. La huelga fue exitosa en sus propios términos y demostró la capacidad organizativa de los trabajadores y las importantes redes de solidaridad que aún existían en el mundo sindical. Cuando la empresa rechazó las demandas de mejoramiento salarial y de las condiciones de trabajo y contrato, los cerca de 1.500 trabajadores convocaron a una huelga legal. El triunfo de una nueva directiva sindical en el año 80, crítica de los esfuerzos conciliatorios de los dirigentes anteriores, propició una actitud más combativa. El conflicto duró los 59 días que autorizaba la ley. Y los trabajadores permanecieron unidos, sin permitir su reemplazo por rompehuelgas. Los huelguistas recibieron el apoyo masivo de otros trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales, emblemáticos dirigentes nacionales como Clotario Blest y de parte de la Iglesia Católica. El apoyo solidario fue tan importante que el conflicto llegó a ser conocido como la huelga millonaria. Y los trabajadores pudieron mantener su nivel de vida durante los 59 días. Los comités de huelga, organizados por el sindicato, funcionaron bien, creando una base amplia y democrática que trascendió las divisiones políticas partidarias y permitió a sus dirigentes resistir el esfuerzo de los partidos de izquierda de controlar el conflicto para sus propios objetivos políticos. La huelga además rompió el aislamiento que intentaba imponer el régimen y la prensa oficial, a través de la ocupación de iglesias y centros comerciales y la distribución de propaganda en bicicleta. Los trabajadores trasladaron el conflicto a las calles de Santiago. Luego de 59 días, los trabajadores de Panal volvieron a sus puestos de trabajo con la cabeza en alto, orgulloso de haber demostrado al país que una huelga larga era posible, incluso dentro de las restricciones establecidas por el plan laboral. Sin embargo, el resultado final fue menos alentador, insinuando los profundos cambios que ocurrían en el país. Las nuevas normas que regulaban los contratos de trabajo permitió a la empresa despedir a los 1.500 trabajadores sin justificación y con solo 5 meses de indemnización y anunciar su cierre de la fábrica. La mayor parte de los trabajadores pasaron a integrar una lista negra que circulaba entre empresarios y nunca volvieron a trabajar en el textil. Lo que los trabajadores desconocían era que la industria textil nacional estaba en crisis, que la empresa utilizó la huelga para reestructurar el capital textil. Juan Nevayan, Chicago Boy, asesor del Comité Textil del Corfo y gerente de Panal, no solo provocó la huelga con su intransigencia en las negociaciones colectivas, sino que esta le permitió el despido masivo y barato de 1.500 trabajadores.
Posteriormente, algunos de los técnicos y de la maquinaria moderna de Panal fueron enviados a Machaza, una nueva empresa textil que fusionaban los capitales y fábricas de dos empresas de Jerur y Panal, los tres dinosaurios, como los llamarían en Miami. Amador Jerur recibió un préstamo de $40 millones del Banco de Estado como parte de ese acuerdo para modernizar Machaza. Sin embargo, cuando Machaza se declaró en quiebra, un año después, no se habían realizado mayores inversiones y los $40 millones habían desaparecido. De esta forma, los despidos masivos, el cierre de Panal y la fusión del capital textil permitían aumentar la productividad de una industria que ya estaba sufriendo el impacto de las importaciones baratas provenientes de Asia, permitido por el nuevo modelo económico neoliberal. Durante los años de la crisis económica, los años 80, los empresarios, ayudados por el plan laboral y sus vínculos con la dictadura, se beneficiaron incluso de sus empresas quebradas. Y quienes pagaron el costo de la crisis fueron los trabajadores y sus familias. En estas condiciones legales y económicas, la huelga beneficiaba al patrón. Como señalaba un dirigente metalúrgico, al patrón le favorecía mucho la huelga, porque nos decía, váyanse a la huelga. No tenía plata para pagar. En la práctica, aunque los trabajadores demostraron la posibilidad de convocar y mantener una huelga dentro de los límites establecidos por el plan laboral, el desenlace de la huelga de Panal y otros conflictos demostró que los trabajadores eran víctimas de una economía neoliberal que no podían controlar. Como Patricia Coñomán, dirigente sindical comunista combativa de la Confederación Contextil en los años 90, señalaba, mirando hacia atrás, la huelga, textualmente, ya no sirve a los intereses de los trabajadores. Los trabajadores de Panal no fueron los únicos en perder sus puestos de trabajo en los años 80. La crisis financiera que puso fin al falso milagro chileno neoliberal en 81 desencadenó una profunda recesión económica en los años 82-83, periodo en el cual el PIB se redujo en un 14%, desempleo alcanzó un 30%, y la deuda pública excedía el PNB. Los sectores más afectados por la crisis fueron la construcción y la industria. Y esta última nunca recuperaría los niveles de producción y empleo previos al colapso económico. Las reformas laborales facilitaron los despidos y reducciones de personal, la precarización de los contratos, la disminución de salarios reales, los cuales cayeron un 20% durante esa década de 80. Entre 75 y 85, el 46% de las empresas textiles del país se habían declarado en quiebra y cerrado sus puertas. Y los costos de mano de obra textil en Chile estaban tan bajos que entre los 5 lugares más bajos del mundo, compitiendo con Haití y Sudáfrica de apartheid. Los trabajadores chilenos y sus familias, quienes ya habían pagado el costo del falso milagro neoliberal de fines de la década de 70, ahora sufrían con creces los errores de la ortodoxia de los Chicago Boys y la imprudencia y avaricia de los empresarios. El temor a la cesantía llevaba a muchos trabajadores a aceptar cualquier condición impuesta por sus patrones. Solo unos pocos se atrevían a formar parte de un sindicato. El número de sindicatos y la población afiliada cayeron a su nivel más bajo entre los años 81 y 86. En 83, una década después de que había 35% afiliado con la CUP, la tasa de sindicalización alcanzaba apenas un 8% de los trabajadores, concentrándose en las grandes empresas y sectores estratégicos de la economía. La profundidad de la crisis económica, la ausencia de espacios de política, despertaron una multitudinaria respuesta social durante las jornadas de protesta de 83 y 84 que hizo por primera vez tambalear al régimen. La convocatoria a la primera protesta provino de los trabajadores y la gran minoría de cobre y sus sindicatos, quienes desde 77 se habían movilizado en protesta por el deterioro de las condiciones económicas y sociales, la reducción de la fuerza de trabajo y la falta de participación.
En abril de 83, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre concluyeron que, textualmente, ha llegado el momento de ponerse de pie y decir basta. Y convocaban a un paro nacional, el cual fue reemplazado por una jornada de protesta, textualmente, destinado a protestar contra la legislación laboral y la política económica y social imperante. El llamado de la CTC resonó a lo largo del país y por muchas capas sociales, no solamente los trabajadores. El 11 de mayo de 83, desde los residentes de barrios de clase media afectados por la crisis, a los jóvenes empobrecidos, las poblaciones marginales, miles y miles de chilenos se unieron a la primera jornada de protesta nacional. Frente al éxito inicial de la primera jornada, las protestas se sucedieron casi todos los meses, hasta los fines de 84, por lo menos, demostrando la influencia del movimiento sindical y su poder convocatorio. Este masivo poder convocatorio de un movimiento sindical debilitado por las reformas laborales y debilitado por la crisis económica, tenía su origen en la convergencia política de distintos sectores. Desde fines de la década de 70, al alero de la Iglesia Católica y su pastoral obrera, se fueron reestableciendo las redes del movimiento sindical. En 78, la Coordinadora Nacional Sindical del CNS, dirigida por Manuel Bustos, facilitó las primeras alianzas entre dirigentes de izquierda y demócratas cristianos. En 83 se dio un nuevo paso hacia la unidad con la formación del Comando Nacional de Trabajadores, CNT, que eventualmente llevaría a la reunificación de una nueva CUT, Central Unitaria de Trabajadores, en vísperas del plebiscito de 88. Este protagonismo sindical desató la furia del régimen militar y los empresarios. El movimiento social y poblacional fue fuertemente reprimido, mientras que muchos trabajadores volvieron a ser despedidos por razones políticas, pasaron a integrar listas negras y otros tantos se vieron obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades, incluso a países tan distantes como Suecia, donde hay la colonia chilena hasta el día de hoy más grande fuera de América del Sur. En el año 82, el asesinato del emblemático dirigente de la ANEF, Tucapel Jiménez, había puesto de manifiesto que la dictadura continuaría utilizando la violencia política para silenciar a la oposición. Ese mismo año, 82, Manuel Bustos, dirigente del CNS, partió al exilio. En los próximos años, la dictadura continuó utilizando razones de seguridad nacional y la Ley de Seguridad Interior del Estado para relegar, detener y expulsar del país a los dirigentes nacionales más emblemáticos. Por ejemplo, Rodolfo Seguel, presidente demócrata cristiano de la CTC, fue encarcelado por convocar las protestas y despedido de su trabajo. La brutal represión desvaneció las esperanzas de derrocar a la dictadura a través de la movilización y la protesta, creando un consenso político en la necesidad de pactar con el régimen una transición pacífica a la democracia. A pesar de la represión, los trabajadores habían ganado nuevos espacios de participación y encuentro, fortaleciendo el proceso de reunificación del movimiento sindical, que se plasmó en la formación de la nueva CUT, la Central Unitaria de Trabajadores en el 88. En su Congreso Constituyente, los dirigentes agradecieron el apoyo de la Iglesia Católica, se refirieron a la importancia de las huelgas heroicas en Panal y Madeco, y recordaron los muchos compañeros asesinados, desaparecidos. Mirando hacia el futuro, textualmente, exigimos que se derogue el Código de Trabajo impuesto por la dictadura y se dicte una legislación con activa participación de la CUT. Su osadía fue reprimida. En octubre de 88, Manuel Bustos y Arturo Martínez, el presidente y vicepresidente de la nueva CUT, fueron sentenciados a 541 días de relegación en Parral, en el sur, y Chañaral en el norte, respectivamente. Durante los últimos años de la dictadura, el gobierno adoptaría medidas económicas más pragmáticas, que limitaban hasta cierto punto los efectos de la ortodoxia neoliberal extrema de los años 70. La economía chilena comenzó a mostrar signos de crecimiento, convenciendo a muchos de los beneficios del modelo. Sin embargo, las condiciones de trabajo continuaron siendo
precarias para la gran mayoría de los chilenos. Chile perdió gran parte de su capacidad industrial y las nuevas fuentes de trabajo se encontraban en sectores cada vez más inestables. La agricultura exportadora, la industria forestal, los sectores de servicio, los centros comerciales, la pequeña empresa informal. En estos nuevos sectores sin trayectoria sindical se impusieron con rapidez los contratos estacionales, la flexibilidad, las horas extra, los turnos de 12 horas. En la agricultura se produjo un aumento de la mano de obra estacional en desmedro del trabajo permanente y un proceso de feminización. En la nueva industria exportadora frutícola, no era inusual encontrar mujeres temporeras trabajando legalmente turnos dobles de 16 horas, que comenzaban cerca del mediodía y quedaban hasta las 4 o 5 de la madrugada, en violación de toda la cultura campesina chilena. En los sectores industriales más tradicionales también se reestructuró las formas de producción en busca de mayor competitividad internacional y eficiencia. Incluso en empresas estatales como Codelco, Anami, Sokimich, comenzó a crecer el número de trabajadores contratistas privados, quienes fueron socavando las condiciones y la influencia de los trabajadores permanentes. En el sector metalúrgico, la renovación tecnológica y administrativa incrementaron la presión y las exigencias sobre los trabajadores. Por lo tanto, a pesar de la recuperación económica, una encuesta de opinión realizada por SEM, Centro Social y Sur en el año 88 concluía, como en nuestro título, que textualmente el 70% de los trabajadores de Santiago estimaba que los empresarios hacen lo que quieren con ellos. La transición a la democracia no restauraría los derechos históricos de los trabajadores tampoco, manteniendo en esencia el plan laboral de la dictadura. Muchos quienes asumirían la dirección del gobierno de la transición no solo aceptaron el modelo económico heredado de la dictadura, sino que además consideraron la flexibilidad laboral y los límites al poder sindical piezas fundamentales de un sistema moderno de relaciones laborales. Por otra parte, 17 años de censura y propaganda de la dictadura había triunfado en demonizar el antiguo movimiento sindical, tiltando su orientación clasista, vínculos políticos y sus complejos debates ideológicos como una aberración del pasado. A comienzos de los años 90, muchos veían en los nuevos sindicatos atomizados y dispersos, abocados en las demandas inmediatas, un modelo de un sindicalismo moderno. Los empresarios entonces triunfaron no solo económicamente, sino sobre todo en institucionalizar sus ideas acerca de cómo organizar la producción y cómo tratar a los trabajadores y sus sindicatos. En suma, el complejo entramado jurídico-económico y la represión política del movimiento sindical que se analizaron a lo largo de este ensayo muestran las complicidades y intereses de los actores civiles afines al régimen y sus esfuerzos para imponer un modelo neoliberal de trabajo y por transformar la relación histórica entre trabajadores, empresarios y Estado. Esto significó que a corto y largo plazo, tanto en lo político como en lo económico y lo social, los empresarios y los economistas ortodoxos no solo fueron cómplices de la dictadura, sino también los grandes ganadores, mientras que los trabajadores y sus sindicatos y sus familias pagaron un precio muy alto hasta el día de hoy. Gracias. Francisco. Sí, es una pregunta más bien concentrada en la última parte que usted abordó en su exposición, que refiere a la transición y los trabajadores. Pero más que la transición como contexto, la relación entre lo que terminó siendo la concertación con los trabajadores. Usted señala acertadamente, o creo que yo también coincido en el punto, en que la concertación y la transición, por cierto, no restituyó los derechos de los trabajadores o las condiciones que los trabajadores habían desarrollado antes del golpe. Productos sin duda de la forma particular en la cual se desarrolló la transición chilena en esta lógica de consensos que todos conocemos.
Pero también hay que reconocer que la relación de los trabajadores como actores políticos no se desarrolló exclusivamente en este triunvirato que usted señaló, que eran los trabajadores, los empresarios y la dictadura, sino que también los trabajadores con otros actores sociales como eran los partidos políticos que conformaron la Concertación, y también los centros de estudios que estaban detrás de esos actores. Estoy pensando principalmente en el rol del CIEPLAN y de René Cortázar, que terminó siendo, bueno, que era el experto en el tema del trabajo dentro de ese grupo, y que terminó siendo el primer ministro del Trabajo de los gobiernos democráticos que instituía la democracia. En ese sentido, el llamado a la democratización y a la paz social era como el eje rector o el verbo rector respecto del rol que le cabían a los ¿cómo se llama?, a los trabajadores. En ese sentido, ¿qué opinión tiene usted? Sería la pregunta respecto de justamente cómo estos actores políticos que asumieron la transición y que restituyeron la democracia, que lideraron, gobernaron una vez retornada la democracia, el rol de los trabajadores en términos más concretos, cómo ellos construyeron el rol que le cabían a los trabajadores en ese contexto de democracia pactada, en ese contexto de democracia negociada, con lo que se terminó denominando después los poderes fácticos. En el fondo estoy de acuerdo contigo. Y en el libro que escasamente todavía no está traducido, Victims of the Chilean Miracle, hay un largo argumento sobre eso. Pero me hace recordar algunas entrevistas estuve haciendo en aquel momento con los dirigentes sindicales en Mechaza, por ejemplo, y con los empresarios. Y voy por partes. En términos de las relaciones laborales, y justamente René Cortázar, que vino a Estados Unidos para consultar conmigo y otros expertos, entre comillas. Su idea era de sacar, muy neoliberal, de sacar al Estado de lo que eran antes las relaciones tripartitas entre trabajadores, empresarios y el Estado. Y haciendo eso, ayudando a negociar un acuerdo marco. Bueno, yo estuve entrevistando a empresarios que me dijeron sobre cuáles fueron sus esperanzas de lo que iba a pasar después de que la dictadura ya no está. Y ellos me dijeron casi todos, bueno, hemos perdido el plebiscito, ganamos mucho con la dictadura y seguramente tenemos que pagar el pato. Pero no pasó así. Es decir, que después de construir un acuerdo marco, la idea de Cortázar era de retroceder y dejar a los representantes, los trabajadores y los empresarios de negociar concretamente lo que iba a pasar. Pero la necesidad del Estado, siempre en las relaciones laborales en Chile, había de balancear la fuerza, el poder más grande de los empresarios. Entonces, sacando el Estado, no había nada, ninguna presión sobre los empresarios de pagar cualquier pato. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, que nosotros no van a exigir nada, bueno. Y el acuerdo marco quedó como puro discurso. La otra parte tenía que ver con las expectativas en ese momento de los dirigentes sindicales. Y estoy hablando con dirigentes sindicales socialistas y demócratas cristianos. Y los dos esperando que con sus partidos en el poder, ellos iban a tener mucha más influencia política y más una posición mucho más fuerte frente al patrón, los empresarios. Pero no resultó así. Al contrario, cuando ellos se hablaban con su partido, el partido estaba usando disciplina de partido de asegurar que ellos no iban a hacer nada que podía poner en peligro la transición. Entonces, incluso estaba presionando a sus dirigentes sindicales de base de presionar a los trabajadores de no hacer nada que podía tener repercusiones negativas para la transición. Entonces,
bueno, con esos dos ejemplos de conversaciones se puede ver lo que iba a pasar y lo que pasó. A propósito de eso mismo, yo quisiera preguntarte de qué manera incidió en este proceso de reconfiguración casi biológica del mundo, digamos, de la oposición, en la idea de que la clase trabajadora, producto de las reformas neoliberales, había perdido protagonismo y era una nueva clase trabajadora que no reconocía tradición en la, digamos, vieja clase emergida del desarrollismo industrializador. Te pregunto eso porque hacia la década de los 80 se constituye una sociología del trabajo donde se comienza a enfatizar la inexistencia de un movimiento sindical dado el efecto que tiene estas reformas neoliberales. ¿Cómo eso crees tú que incide en la configuración de un sentido común que opera durante la transición y que hace no solo imposible de cambiar el plan laboral producto de que no está digamos, los votos en el Parlamento, sino porque hay una especie de convencimiento de que efectivamente la sociedad chilena se ha transformado de manera tan radical que las viejas formas de relacionarse entre la sociedad civil y el Estado o los empresarios ya no pasa, por ejemplo, por la sindicalización o fortalecer ese mundo? Bueno, yo diría que para mí la época de la transición es clave, que ya saliendo de la dictadura no estaba muy consolidado esos modelos y reformas, etc. En gran parte porque no había un sistema de distribución que llegó a la gran mayoría de los chilenos. Entonces, todavía estamos hablando de una tasa de pobreza de 40%, por ejemplo. Entonces, fue bajo la Constitución que se ve eso. Y para mí fue la Constitución que consolidó lo que empezó la dictadura. Y una vez yo estuve conversando con Alejandro Foxley, que fue para mí una persona clave en eso, ¿no? Y yo le pregunté, Alejandro, mire, antes de tomar, de estar en el gobierno, cuando estaba en la oposición a la dictadura, escribió incluso Foxley un libro criticando el modelo. Pero cuando tuve la oportunidad de cambiarlo, no lo hizo. Entonces yo le pregunté por qué. Y me dijo, bueno, hemos pagado ya los costos sociales. Mejor de tomar ventajas económicas. Pero ese fue entonces, se ve que desde los dos lados hay un consenso entre economistas, etc. Y después voy a recurrir a una conversación que yo tuve con esa mujer mapuche, dirigente, comunista, combativa, Patricia Coñoa. Yo le pregunté, ella me dijo que la huelga ya no sirve a los intereses de la clase trabajadora. Yo le pregunté por qué. Ella me dijo dos cosas: el temor y el consumismo. Y a través de los años de la transición, el temor está retrocediéndose, pero el consumismo está en alza. Solamente tiene que ir al centro, ¿cómo se llama? Centro Costanera, que es interesante porque es el único mall donde no se necesita un auto para llegar. Puede llegar por metro. Y entonces el único mall de Chile, creo, que donde las capas distintas se mezclan. Llegan los ricos para comprar, llegan los pobres para mirar. Y ahí tú puedes ver el porqué de lo que estamos hablando. Gracias. Yo quería hacer una pregunta, bueno, también darme el ritmo laboral. ¿O tú yo primero? Al caballero. Te quería preguntar, finalmente,
con esta frase los empresarios hacen lo que quieren, termina siendo muy desesperanzador, y además los resultados de la huelga y todo lo demás, la transición y lo demás. Lamento que yo no tengo un mensaje más. Bueno, voy a tratar de convencerles allá. Es respecto a, pese a que la huelga ya no era, digamos, una herramienta útil para los trabajadores en sus reivindicaciones como trabajadores, tú en algún momento, digamos, mencionaste que sí era una herramienta que había tenido cierto grado de resultado político, ¿ya? En torno a que había podido rearticular esas redes políticas que se habían perdido con el primer momento de la represión. ¿De qué manera, esos aprendizajes históricos de los trabajadores influenciaron otros actores sociales y permearon otras capas, por ejemplo, los pobladores, las mujeres, otro tipo de organización? Porque claro, a la postre uno ve una excepción, pero cuando uno analiza 82, 83, 84, uno ve un movimiento ahí social, digamos, ebulliente, uno ve que podría haber pasado algo. Y por lo tanto, ¿de qué manera esas memorias democráticas, ¿cierto?, esas experiencias históricas, ese elemento de los trabajadores, esos aprendizajes de los trabajadores pudieron permear otros actores de la sociedad, o fue más bien la conducción de otras organizaciones? Bueno, primero estoy de acuerdo contigo. Es decir, que en otras oportunidades yo he hablado de eso. Creo que lo que se ve en los años 80 todavía es el impacto justamente de esas memorias, de esos procedimientos. Incluso me acuerdo, hablando con Cortázar a fines de 88, en que para él fue, no puede entender porque hasta jóvenes pobladores que nunca en su vida han tenido un trabajo, pero cuando se pide su identificación de clase obrera. Entonces allí se ve hasta los fines de la dictadura que ese todavía mantuvo su influencia. Y además es sumamente importante para mí de ver el poder como convocatoria. Son los sindicatos que tienen el poder durante los años 80 de convocar todo el país. Pero ya llegando de nuevo a la época de la Constitución, es donde se empieza a cambiar. Y se cambia además por otras razones, por la desmovilización. Bueno, te voy a dar otra anécdota. El escenario es la Villa Grimaldi, años 97. Yo estoy invitado a presenciar para el Partido Socialista su homenaje a sus caídos. La persona que va a hacerlo, Camilo Escalona. En aquel momento, la persona que dirige el ala más a la izquierda del Partido Socialista. Y tuve la oportunidad de hablar con él después. Y yo le pregunté, a veces mi estrategia como entrevistas es de proponerme como un inocente que no sabe nada. Entonces yo le dije, bueno, no soy político, ni politólogo, soy nada más, entonces, pero sí soy historiador y tengo una memoria histórica que antes el Partido Socialista fue un partido movilizador. Me dijo, sí, tiene razón. Pero ahora yo tengo la impresión que no están movilizando el partido, las masas. Sí, tiene razón. ¿Y por qué no? Entonces me pregunté, bueno, me dijo, si vamos a movilizar a la gente, tenemos que hacer promesas. Y si estamos elegidos, tenemos que cumplir. Yo dije, bueno, sí, eso es democracia. Pero dijo, no, pero con eso podemos caer en el populismo. Y ese podría poner en peligro el modelo económico. Bueno, ¿qué conclusión debe sacar de todo eso? Que la persona que encabeza la más a la izquierda del Partido Socialista, el
partido más a la izquierda de la Constitución, su lealtad fundamental es moderno neoliberal. Y cualquier cosa que pudiera interferir con eso, hay que sacar. Entonces, ahí se ve la respuesta a tu pregunta.